la invitación que nos han hecho los compañeros de la UNIC para este evento. Decirles que el Sindicato de Educadores está comprometido con la política de educadores intercultural acá en el departamento y que nuestro compromiso es de apoyar todas las luchas que adelanta hoy los pueblos indígenas en Colombia y que estamos prestos a una mirada de la educación indígena en nuestro departamento. En este momento nosotros estamos adelantando un proceso de negociación con el gobierno departamental, el doctor Juan Manuel Poronda, y uno de los puntos precisamente es el tema de la educación indígena, la situación de la educación indígena, de los docentes de las escuelas indígenas en el departamento, y esperamos que ese proceso de negociación nos permita concertar unas mejores condiciones para la educación indígena y también para los docentes indígenas. Nos place mucho que este evento se esté realizando previamente a ese proceso de negociación, porque aquí vamos a tener una claridad sobre la situación real, diagnóstica de las comunidades indígenas y mirar entonces la situación de los docentes indígenas, porque nosotros con el compañero José Donner hemos venido planteando la necesidad de que los maestros provisionales indígenas deben ser nombrados e incorporados a la planta de personal, nombramientos en propiedad. Decirles que es un compromiso que tiene el Sindicato de Educadores de acompañar todos los procesos en su justa lucha por defender la tierra, pero también en su justa lucha por una educación propia, por una salud propia, y que la lucha de ustedes es la lucha de los maestros en defensa de la educación pública y en defensa de la soberanía nacional. Un componente fundamental, digamos, de esta lucha de los indígenas es recuperar su cosmogonía, o sea, sus culturas, sus sistemas de creencias, porque no solamente enseñan conocimiento, también a través de la educación se transmiten culturas, valores, principios, formas de ver el mundo, formas de estar en el mundo. Entonces una parte es la cosmogonía, la otra es la lengua y el lenguaje. El indio no educa como educan aquí, incluso en salones cerrados y cuadriculados, así no, ni se transmiten a la manera occidental conocimientos e información. Allá se educa siempre, siempre, la vida, en el río, en el monte, cazando, hablando, el lenguaje oral siempre. Yo nunca vi a un dóvida pegándole a un niño, nunca. Siempre era con la palabra. Hoy en el Estado se está creando diferentes modelos educativos. ¿Cuáles son? En los territorios. En este momento, en primer lugar, la escuela nueva, y ahorita hay otro modelo que es modelo a crecer. Todo es del Estado. Y nosotros, acabo de escuchar cuando el compañero de hombre, construir, ayúdenos, está quedando la cabeza. No, la cabeza somos nosotros de cada resguardo. Los resguardos indígenas debemos de unificar criterios como risaratense. El Embera Chamí Mistrató, en este momento, ya llevamos un avance para la construcción del currículo propio. A manera de este problema que estamos viendo, de que el Estado nos está pidiendo encima. Como dice usted, el Estado no nos puede sobrepasar, que eso sea todo por igualdad. Están administrando ya su propia educación propia. ¿Por qué? Porque tienen gente preparada, tienen gente en la universidad que están aportando y nunca pierden el norte a lo que deben de venirnos. Por toda razón hay que ir preparándonos en cuestión de los bachilleres, primaria, en ese sentido, muchachos. Todo lo que sepamos nosotros con nuestra boca le enseñamos a los niños. En una parte hay maestros que están practicando eso, como hay maestros que también dicen, no, bueno muchachos, usted tiene que aprender también la literacidad, tiene que aprender a escribir, tiene que recopilar todo lo que ha escuchado, lo que ha informado. Escuela nueva. Entonces, compañero, aquí directamente es de mirar desde un punto de vista, y cuando usted ahorita preguntaba acerca de qué es la educación,
nosotros prácticamente estamos como, no hemos visto desde la base cuál es la necesidad primordial que hay desde nuestros territorios. Mire anteriormente, compañero, cuando nosotros no sabíamos ni leer ni escribir, todo lo que aprendíamos de nuestros mayores, todo era hablado día y noche. Cuando se levantaba uno, el papá o el abuelo le enseñaba. Cuando se acostaba, lo mismo, al otro día se levantaba uno casi hablándole a uno los abuelos o los padres. Eso es una enseñanza bonita que quedó allí, y las cuales, pues, eso es lo que no debemos de dejar perder directamente, porque ahí quedó todo nuestro conocimiento plasmado. Ahorita que sabemos leer y escribir, ahorita lo que decíamos que hay que competir, eso es verdad, eso es bueno, pero más que todo aquí no podemos quedarnos pues directamente en la oralidad, que el embera únicamente sabe hablar el embera y ya se quedó ahí. No, aquí, compañeros, nos toca directamente, los embera también, de competir contra los mestizos directamente para poder tener una buena educación. En el evento sobre el sistema educativo indígena propio, nos encontramos con Hernán Delio Trujillo Campo, miembro de la UNIC, quien está haciendo presencia en este evento. Delio, ¿cuál es el objetivo de esta actividad que está desarrollando el día de hoy aquí en Pereira? Fundamentalmente socializar con las comunidades indígenas de Risaralda, con los compañeros en Vera, Chamí, en Veracatío, el proceso de consolidación del sistema educativo indígena propio, el cual pues está consolidando y construyendo unas nuevas dinámicas de asumir y de entender la educación. Fundamentalmente está desarrollado en 3 componentes: el componente pedagógico, que tiene que ver pues con todo el cómo se transmite el conocimiento, o sea, todas las herramientas didácticas, pedagógicas, material didáctico, para que la educación dentro de los territorios indígenas sea más pertinente, más contextualizada, y lograr en esos términos entonces la calidad educativa de la que tanto hablamos. El componente político organizativo, que tiene que ver con todo el fortalecimiento de las comunidades, de sus tradiciones, de su cultura, y el componente administrativo, el cual tiene que ver con el ejercicio de que las mismas comunidades de manera autónoma puedan administrar sus procesos y su sistema educativo. Bueno, usted viene del Cauca. ¿Cómo han hecho en el Cauca para construir procesos pedagógicos, para construir recursos materiales didácticos y para formar a los maestros en estos procesos? Fundamentalmente, digamos, en el departamento del Cauca, las comunidades indígenas vienen trabajando de manera colectiva y comunitaria, que eso es el principio fundamental, el eje fundamental, digamos, de todo proceso. Y desde la comunitariedad, entonces se vienen desarrollando estrategias pedagógicas en la construcción de materiales que sean construidos con los estudiantes, con los niños, con los padres de familia, con los docentes, con las autoridades indígenas, con el fin de que esos materiales recojan realmente el querer, el sentir y el pensar de toda la comunidad, de todos los actores educativos. Eso permite entonces, claro, cuando el material educativo lo construye el mismo niño, permite desarrollos más pertinentes, más pues que permiten efectivamente una lógica de enseñanza-aprendizaje más contextualizada, y eso efectivamente le apunta pues a la calidad educativa, que es en últimas todo lo que estamos persiguiendo todos, no tanto los pueblos indígenas como la nación colombiana. Bueno, en el Cauca también hay universidades indígenas. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es la forma de participación o de vinculación de los maestros con las comunidades? ¿Cómo se realiza el proceso pedagógico allí? En este momento la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del CRIC, la universidad que arranca desde el 2002, viene funcionando de manera itinerante, diríamos, ¿no? Tenemos una sede central en Popayán, donde pues llegan a los presenciales los estudiantes de la universidad de los 4 programas que se tienen. Uno de los programas se denomina Pedagogía Comunitaria. Ese programa está focalizado específicamente para la formación docente. Y en este programa efectivamente todos los estudiantes son docentes comunitarios que están en su ejercicio
pedagógico y a la vez también están formándose en nuestra universidad. Está focalizado específicamente en el área de pedagogía, en el área de lo comunitario, y los contenidos curriculares del programa de pedagogía comunitaria son construidos también de manera colectiva y comunitaria entre pedagogos, digamos, de occidentales, pero también con autoridades indígenas, con líderes indígenas, con los mismos estudiantes, con los mismos docentes. Entonces son contenidos que le permiten dar herramientas a los docentes comunitarios para enfrentarse en esta construcción diaria de la educación, ¿no? Porque lo que sí entendemos y lo que hemos entendido de las comunidades indígenas y lo que entiende la universidad indígena es que los procesos educativos son de construcción diaria, de investigación diaria, y pues que no son estáticos, ¿no? Y que efectivamente el ejercicio docente, aparte del transmitir conocimientos, es también el ejercicio de investigar. O sea, si un docente no es un investigador permanente, pues digamos su tarea en su tarea de transmitir el conocimiento se va a quedar un poco corta, ¿no? Y entonces es como el ejercicio, repito, comunitario y colectivo en esa tarea de la investigación para el ejercicio del aprendizaje y la enseñanza. Bueno, por último, hablaba de unas normas que en este momento los pueblos indígenas han conquistado en los últimos 20 años. Se habla de la norma, la ley de 2500, y se habla también de la 804. ¿En qué consisten las mismas? El decreto 2500 del 2010 fundamentalmente es un decreto que le permite a las autoridades indígenas asumir la administración de la educación dentro de sus territorios, dentro de sus resguardos. ¿Para qué? Pues para comenzar a fortalecer los contenidos curriculares propios y las pedagogías propias. En ese sentido, lo que se pretende entonces es fortalecer la identidad cultural, fortalecer la pervivencia física y cultural de los pueblos, y también de alguna manera aportarle en esa construcción diaria al país pues para una educación de calidad, con pertinencia, un sistema educativo que realmente le sirva pues al pueblo colombiano y que esté pues al servicio de nosotros, no de los colombianos, sino de situaciones extranjeras, digamos. El decreto 2500 es un decreto transitorio porque estamos caminando hacia la autonomía como pueblos indígenas, y entonces en este momento precisamente el 4 de julio aspiramos que se firme el decreto autonómico de origen constitucional, que es mediante el cual se le entrega la administración de la educación en su integralidad a las autoridades indígenas. Es decir, las secretarías de educación ya no serán las que administren la educación en los territorios indígenas, serán las mismas autoridades que así lo decidan. Esto no es un decreto que obligue a las autoridades a administrar inmediatamente la educación, no, es si las autoridades indígenas así lo solicitan y lo requieren. Cuando me refiero a autoridades indígenas son las comunidades, porque en los pueblos indígenas la autoridad principal es la comunidad reunida en asamblea, ¿no? Entonces esa es un poco la orientación, es un poco tratar de seguir apostándole y seguir construyendo mecanismos para lograr la pervivencia de los pueblos indígenas en Colombia, y pues un poco también en ese ejercicio de seguir construyendo pluriculturalidad y el respeto por la diferencia, ¿no? Que es lo que está emanado en la Constitución Política de Colombia. Bueno, le agradecemos esta entrevista. Muy amable, muchas gracias a ustedes, y bueno, aquí estamos y con gusto hasta otra oportunidad.